Pongo a grabar. Nosotros la clase pasada habíamos terminado de analizar hasta la fase 3 del lanzamiento de bala. Habíamos analizado, teniendo en cuenta los PowerPoint que habíamos visto, habíamos llegado hasta analizar lo que era la fase número 3 del lanzamiento de bala, en donde nosotros habíamos quedado acá, esperen. Habíamos quedado acá, en la última parte del lanzamiento, que es la fase esta, la fase número 3, donde ya el posicionamiento del cuerpo del atleta estaba, si bien seguía de espalda al sector de lanzamiento, ya estaba prácticamente en lo que deriva en la fase 4, que es la posición de fuerza que vamos a empezar a analizar ahora, en donde realmente acá empieza a tener prevalencia todo lo previo de la aceleración y darle dinámica a ese lanzamiento estático que comenzó parado detrás. Entonces nosotros teníamos eso. Habíamos terminado de definir esa fase, que el atleta ya estaba posicionado de espalda, en una posición de semiflexión, para luego comenzar a hacer el lanzamiento. Entonces, nosotros acá tenemos esta fase. Si empezamos a ver, como dijimos, nosotros tenemos la fase 4, terminada la fase 3, comienza la fase 4, en la fase 3, recuerden, como muestra acá el dibujito, el atleta se posicionaba en la posición inicial, casi en el borde más lejano del círculo de lanzamiento, con la balanza, el agrupado y el giro se trasladaba prácticamente hasta quedar del otro lado de los 2,15 metros aproximadamente que tiene el círculo de lanzamiento. Reglamentariamente el atleta puede lanzar desde acá, lo que regala es 2 metros de lanzamiento, y recuerden que los lanzamientos de bala se definen hasta por centímetros. Entonces, una vez que ya estaba iniciada esta fase, que es ni más ni menos que trasladar el cuerpo del atleta del lugar más lejano del círculo a lo más cercano del sector de lanzamiento, también esta fase le daba aceleración para luego transferirlo al elemento, a la bala, y ubica el cuerpo del atleta lo más cercano al borde más interno del lanzamiento. Entonces, en base a esto, que nosotros terminamos de acá, empezamos a analizar la fase de descarga, que la fase de descarga, como dice acá el Power, se divide en 3 momentos. Esos momentos es la posición que adopta el atleta, que es la posición de fuerza. Si yo miro todavía estas dos imágenes que tengo y lo analizo, todavía el atleta sigue de espalda. Miren más que nada la imagen que está de frente, el atleta todavía sigue de espaldas al lugar de lanzamiento. El lugar de lanzamiento sigue siendo, en este caso, para aquel lado, y en este caso, para acá. O sea, el atleta sigue de espaldas al sector de lanzamiento. Lo que hace esta posición es volcar el peso del cuerpo en la misma pierna que el atleta tiene la bala. En este caso, como muestra el dibujito, es un atleta diestro, derecho, donde tiene la bala con el brazo derecho. Fíjense que todavía la bala sigue pegada al mentón. En ningún momento la bala se despega de la barbilla, del mentón. Recuerden de ese ECOM del esternocleido occipito mastoideo, que es el músculo del cuello. Todavía sigue pegada ahí y reglamentariamente debe seguir pegada ahí. Recuerden que hay un juez mirando todo el accionar de este atleta, y si observa que en algún momento antes de ser lanzada la bala se despega del cuello, levanta un banderín rojo y ese lanzamiento es nulo. Entonces, el peso está volcado sobre la pierna
que tiene la bala, los diestros en la pierna derecha, los zurdos en la pierna izquierda, en donde vuelca el peso para luego hacer una extensión, un giro y un lanzamiento. Entonces, lo más importante de estas cosas son, de esta posición, estas cosas son dos cosas. La primera, que todavía el lanzador está de espalda. La segunda, que la bala sigue pegada en el cuello. Y la tercera, fíjense el pie izquierdo, en este caso del lanzador diestro, que está apoyado sobre el borde interno de la tabla de contención. Reglamentariamente puede, lo que no puede es apoyar por encima. Entonces, la pierna izquierda, alineada desde la cabeza hacia el cuerpo, termina por el pie, apoyada en la tabla de contención. La otra pierna, que contiene la bala, flexionada y volcando el peso del cuerpo, para luego poder pasar al segundo momento, que es la parte de la aceleración, y más que aceleración, es una rotación del cuerpo, donde esa velocidad de aceleración que yo traje desde la parte más lejana del sector de lanzamiento a la parte de la tabla de contención, esos 2,15 metros, ya aceleré el cuerpo. De esta manera yo hago una rotación, pivoteo sobre la pierna que está apoyada en la tabla de contención, la pierna izquierda, y fíjense cómo prácticamente una vez que el cuerpo está derecho al sector de lanzamiento, recuerden que se lanza para este lado, para allá. Fíjense cómo el pecho y la cadera del lanzador, apoyado el pie ahí, ya está prácticamente derecho al sector de lanzamiento. Una vez que está derecho al sector de lanzamiento, fíjense cómo se comporta la bala, que ya la bala sigue pegada, empieza a despegarse y ya prácticamente sale de la barbilla para ser empujada hacia arriba. Importante, cuando la bala debe despegarse, vuelvo acá, en esta figurita, cuando el pecho y la cadera del lanzador están derechos al sector de lanzamiento. Antes no se inicia la parte de empuje o lanzamiento de la bala. Esta figurita es la más importante de todas para que nosotros la tengamos en cuenta. Recién la bala empieza a despegarse de la posición reglamentaria que tiene que tener cuando el cuerpo del atleta está derecho al sector de lanzamiento. Fíjense cómo hay una extensión, sigan la pierna derecha, flexionada, volcando el peso, empieza a extenderse, se extiende completamente al momento que se pivotea con el pie izquierdo y se gira, y al momento ya de estar de frente, fíjense cómo las dos piernas prácticamente están extendidas. Es como si haría una especie, salvando las distancias, de un movimiento de sentadilla al atleta, donde hay una flexión bastante profunda de sus miembros inferiores y luego una extensión con rotación y giro para el lanzamiento. ¿Se comprendió lo que quise decir ahí? Están muy callados, los veo ahí. ¿Se Sí, comprendió? profe. Bien, lo de Sí, profe. Bien, pero hice el movimiento les grafiqué el movimiento de sentadilla para que lo comprendan. El competidor está como medio agachado, todavía de espaldas al sector de lanzamiento. Es todo un movimiento integral, hace una extensión, rotación y un empuje de la bala. Pero recién cuando el empuje de la bala se da, cuando el cuerpo, el pecho y la cadera están derechos al sector de lanzamiento. Entonces, de esa manera, yo recién ahí inicio el momento número 3, que es la parte de la descarga. Cómo saco la bala directamente del brazo. Que, como todos lanzamientos, si bien lo hemos dicho, se llama lanzamiento de bala, pero si yo hago un paralelo con un lanzamiento, por ejemplo, de handball, no importa si es a pie firme o un lanzamiento suspendido, pongamos a pie firme. El brazo del jugador de handball o del chico que lo practica se transforma como un látigo, donde hay una extensión, llevo el codo para atrás, 90 grados el hombro, bueno, todas las cosas
bien técnicas de handball, que no me quiero meter ahí porque no es mi ámbito, y hace una extensión del brazo. El brazo funciona como un látigo donde la pelota sale proyectada. Acá es un empuje, si bien se llama lanzamiento de bala, pero yo lo que estoy haciendo es una extensión del brazo, pero empujo la bala hacia arriba. Ahora, el movimiento no es solo del brazo. Como vimos en la imagen anterior, el movimiento empieza desde el apoyo en el piso de ambos pies, volcando el peso sobre la pierna que tiene la bala. Empiezo a extender los miembros inferiores. Una vez que lo extendí, la fuerza pasa de los tobillos a la rodilla, a la cadera, se va para el torso. En el torso, que es el tronco, hay una rotación hacia el lugar del sector de lanzamiento para luego proyectarlo, si llevamos bien anatómicamente, al hombro, al brazo, al antebrazo, a la muñeca y transferirlo a la bala. Básicamente lo transfiero al brazo completo, todo el miembro superior. Pero el lanzamiento es íntegro, es completo, es desde el piso, pasa por las piernas, pasa por la cadera, pasa por el torso y luego al brazo para transferirlo a la bala. ¿Cuándo voy a separar la bala y empezar a lanzarla? Como muestra esta figura, que es la figura última de la que vimos en la filmina anterior. Cuando ya el pecho está completamente derecho y la cadera al sector de lanzamiento. Entonces acá es donde yo transfiero toda la velocidad que hice de la fase de aceleración, toda la parte de que el cuerpo se tiene que transformar en un resorte donde yo estoy comprimido para luego soltar el resorte y que haga un movimiento explosivo y donde lo transfiera la bala, y en ese momento ya despego la bala del cuello y la lanzo. Luego de que termina este momento, estos tres momentos de la posición o en la posición de fuerza, que es la fase de descarga, tenemos que ir a la fase de recuperación. Recuerden que la fase de recuperación no es ni más ni menos que el movimiento final que el competidor o el lanzador hace para dos cosas. Primero, para compensar esa fuerza y esa aceleración muy grande que tiene en toda esa velocidad, independientemente de las técnicas que utilice. Podemos utilizar la técnica rotacional o podemos utilizar la técnica lineal. En las dos, la rotacional tiene un poquito más de velocidad, pero en las dos, el cuerpo del atleta se acelera a una velocidad que si yo no hago esta fase de recuperación y esta inversión de pies, primero me voy a caer de boca y segundo que, lo más importante, cometo un lanzamiento nulo. Y al cometer un lanzamiento nulo, puedo hacer el récord mundial, pero si pisé más allá o salí del círculo de lanzamiento es nulo. Entonces, la fase esta, que es la fase 5, lo más importante es compensar las fuerzas que trae el atleta y evitar cometer lanzamiento nulo, o sea, estabilizar al atleta. Acá tenemos la secuencia completa. Si bien acá el autor que Una hizo, pregunta. sí, la que quieras, Este es lanzamiento lineal, este es el ¿no? lanzamiento lineal, como Ah, ok. muestra acá. Arranca de espaldas, hace todo el movimiento y lanza, no es rotacional. Ahora, acá en los dibujitos que tenemos en el apunte, faltaría una fase. ¿Ven que lo está separando en 4 fases? Faltaría la fase de posición inicial y toma del implemento. Entonces, acá es fase 1, posición inicial, ¿eh? Que sería el dibujito este, no, ahí no, acá. Y se lió. Posición inicial. La fase 2, que es lo que vimos nosotros, es la balanza, el agrupado y parte del desplazamiento, sería la fase 2. La fase 3 sería parte del desplazamiento y la posición de fuerza. La fase 4 sería todo lo que corresponde a la descarga. Y la fase 5, la recuperación. ¿Se entiende los 5 dibujitos que hice? Acá faltaría la fase 1, que lo puse, acá estaría parado el competidor o la competidora, donde hace toma del implemento y donde se posiciona en la posición inicial, de espaldas al sector de lanzamiento. La fase 2, donde hace la balanza,
el agrupado y empieza con la parte del desplazamiento. La fase 3 es parte del desplazamiento y la posición de fuerza. La fase 4, que la analizamos recién, sería la descarga, con sus 3 momentos respectivos. Y la fase 5 sería la descarga o la recuperación que el atleta hace para evitar ser los nulos. ¿Se comprendió esto? Lo vuelvo a explicar, porque acá el autor que hizo estos dibujitos lo discrimina o lo divide en 4 fases. Nosotros le tenemos que agregar la fase de la posición inicial y la toma del implemento, que para nosotros son 5 fases siempre. ¿Se comprendió eso? Lo vuelvo a explicar, porque nosotros, para su análisis, sí o sí, vamos a discriminarlo en 5 fases. La fase 1, recuerden que cuando vimos la fase 1, el autor hablaba de fase 1, toma del implemento, y la fase 2, la posición inicial. Nosotros combinábamos las dos, la tomábamos en solamente fase 1, que es toma del implemento y posición inicial, como el atleta se paraba. La fase 2 es balanza, agrupado y parte del desplazamiento. La fase 3 es la segunda parte del desplazamiento a la posición de fuerza. La fase 4 es toda la posición de fuerza y descarga. Y la fase 5 la recuperación. Es bien tenerlo en cuenta porque nosotros para la enseñanza lo vamos a trabajar de esta manera. Bueno, ¿alguna duda, algo con respecto a esto? De estas 2 fases que analizamos. No, profe. Y de la fase anterior. Bueno, ahora vamos a ver un videito que dura 3 minutitos, que está bueno, que es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, que lo hizo Olé TV, que está muy bueno. Nosotros hasta ahora analizamos solo la parte técnica del lanzamiento, con algunas cuestiones reglamentarias. A partir de la clase que viene, vamos a ver cómo lo empezamos a implementar en el sistema educativo, que es para lo que nosotros nos tenemos que formar. Está bueno conocer toda la parte reglamentaria o la parte de su desglose técnico, pero lo más importante que a nosotros nos tiene que quedar es cómo nosotros lo aplicamos después al sistema educativo. Bueno, vamos a ver el videito y después continuamos. ¿Dónde estaba? Para que no le puse a optimizar sonido ni video. Bien. Está bueno. Este videito habla del resumen, es un pequeño resumen. ¡Lanzamiento de bala! El deporte. Es una especialidad del atletismo en la que el lanzador ubicado en un círculo debe arrojar una bala buscando alcanzar la mayor distancia posible. ¡La bala! Varía su peso dependiendo del sexo del atleta. Si es para un hombre, pesa alrededor de 7 kilos y 4 kilos para las mujeres. Composición de la bala. La bala es un esférico macizo de metal, por lo general de hierro, que se llena de plomo para dar un peso adecuado de competencia. Su superficie debe ser totalmente lisa. Vestimenta. Se recomienda el uso de un vestuario de lycra de 2 piezas para las damas y 1 pieza para el hombre. Esto permite que el atleta tenga libertad de movimiento. Zona de lanzamiento. El lanzamiento se debe efectuar desde un círculo que tiene que ser de un material antideslizante. El área de caída está demarcada por líneas de 5 centímetros de ancho en un ángulo de 40 grados con una prolongación de 25 metros. El lanzamiento. En la primera fase, el atleta sujeta el peso en la palma de la mano y la apoya sobre el cuello. Después salta y gira dentro del círculo desde una postura baja y adquiere velocidad e impulso. Al llegar al lado opuesto, estira el brazo para efectuar el lanzamiento. ¿Vieron las 2 técnicas diferentes? Postura baja. Vamos de vuelta. Este competidor salta y gira hace la rotacional sobre el cuello. Después salta y gira dentro del círculo desde una postura baja y adquiere velocidad e impulso. Al llegar al lado opuesto, estira el brazo para efectuar el lanzamiento. Zona de caída. La superficie de la zona de caída debe ser de un material en el que la bala deje marca. Con un banderín señalizarán el mejor lanzamiento de cada competidor. La competencia. Cada lanzador tendrá 3 intentos para conseguir su mejor registro. Los 12 mejores clasificarán a una final donde nuevamente contará con 3 oportunidades de lanzamiento. Quien consiga la mejor marca será el ganador.
Lanzamientos nulos. Este acá, ¿eh? Se considera lanzamiento nulo cuando la bala cae fuera de la zona de caída o toca alguna de las líneas. Cuando sobrepasa o se pisa el tope de contención, Miren acá. La fase de descarga, la fase, perdón, de recuperación, la fase 5, es importante para evitar esto. Fíjense el competidor este, como la misma velocidad de la rotación lo hace descompensarse, no hizo una buena fase de recuperación y hace pisarlo por fuera, miren. cuando sobrepasa o se pisa el tope de contención o cuando sale de la zona de lanzamiento antes de que la bala toque el suelo. Récords olímpicos. El récord olímpico entre los hombres pertenece a Ulf Timmerman, quien en Seúl 88 llegó a 22 metros 47 centímetros. En las mujeres, la mejor marca es de Ilona Shokner, quien consiguió 22 metros con 41 centímetros en Moscú 1980. Similares, ¿vieron? Récords tanto en mujeres como en varones similares. Bueno, a ver, pequeño resumen a grandes rasgos de toda la secuencia técnica y algunos aspectos reglamentarios. Para que se me abrió el video de vuelta. Algunos aspectos bien técnicos, algunos reglamentarios de lanzamientos nulos, pero bueno, como dijimos, nosotros debemos conocerlo esto para poder enseñarlo. Ahora, las últimas 2 clases que nos quedan, porque nosotros nos quedan 2 clases de atletismo, no así de rugby. De rugby tenemos este viernes solo, la última, que tiene el examen, aquellos que no han rendido, el 9 feriado y el 16 ya no tenemos. Pero atletismo tenemos la clase que viene, que es 6 si no me equivoco, y después la clase que viene que es 13. Entonces, nos quedan 2 clases completas para empezar a ver cómo nosotros llevamos el lanzamiento de bala al sistema educativo. ¿Qué pasó, Naila? Te veo ahí con cara preocupada. ¿No daba las fechas? Sí, las fechas. A ver, Me ponele. parece que una. A ver, pará. No, sería 7 y 14. Ahí está, 7 y 14. Ah, pero el 14 tenemos. Claro, ¿por qué no? Porque esa semana es de recuperación, Ah, ¿no? no, tenés razón, nos queda el 7. Es verdad, el 14 no tenemos. Bien, tenés razón. Esa semana, la semana del 12 al 16 es de recuperatorios para las materias cuatrimestrales. Es verdad, ¿ves? Bueno. ¿Vieron que no soy tan perfecto? ¿Me puedo equivocar? No, es verdad. Bueno, nos queda una clase sola. Empezar a ver, la clase que viene que es el 7, empezar a ver cómo lo empezamos a incorporar al sistema educativo. Ahora, no tengo una bala de acero para cada chico, no tengo balas en el colegio. ¿No lo trabajo? No, error. No tengo un diámetro de 2 metros 15 para trabajarlo. ¿No lo trabajo? No, error. Tengo un patio que es de cemento. ¿No puedo trabajar el cemento de bala? No, error. Bueno, ¿cómo nosotros, desde materiales alternativos y desde progresiones o propuestas didácticas, empiezo a trabajar el lanzamiento de bala, que es sumamente rico? Hago que los chicos y las chicas fabriquen su propia bala, que lo vamos a ver, con arena, con una pelotita de pelotero, con una bolsita y cinta, y cada uno tiene su material de trabajo. Y de paso, articulo actividades prácticas con tecnología, con educación física, y hablo con la profe de plástica y le hago armar la bala en la hora de plástica para que después lo utilicemos en educación física. Y los chicos se súper divierten. Es muy rico la enseñanza del lanzamiento. No solo tengo que lanzar bala técnicamente, puedo trabajar un montón de cosas alternativas y con materiales alternativos. La idea es que ustedes tengan las herramientas, porque el 98% de los casos vamos a trabajar en escuelas donde no tenemos ni bala verdadera, ni lugares adecuados, ni toda la parte específica del lanzamiento. Entonces, ¿lo debo trabajar? Sí. ¿Lo tengo que trabajar? Sí. Y es algo muy rico, y ahí está la inventiva de cada uno y las herramientas que nosotros podemos ir tomando para enseñarlo. Por supuesto, a mí me ha pasado trabajar en un colegio privado, donde teníamos un campo de deporte, donde tenía 2 sectores de lanzamiento, con el disco de lanzamiento de 2 metros 15, las líneas, una bala para cada alumno, las banderitas para clavarla, el sector de
de caída que era de césped o de tierra, pero bueno, ¿cuántos colegios hay así? Muy pocos. La realidad del 98% de los colegios que tengamos un patio donde tenemos cemento, donde seguramente haya vidrios y aulas en los costados, y lo tengo que trabajar igual, sí, obvio. Y eso es toda la posibilidad de inventiva y la capacidad que tengo yo para enseñar una disciplina donde las condiciones no son las óptimas en la ciudad. ¿Se entiende? Bueno, próxima clase empezamos a trabajar sobre eso. ¿Alguna duda, algo? ¿No? Nos vemos el No, viernes. no. Sí, ¿qué pasó, Antó? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, nos No, vemos. decía que no tengo duda. Dale, Gracias. perfecto. Bueno, nos vemos en rugby, aquellos y aquellas que estén anotados para rendir, y aquel o aquella que no haya podido rendir el viernes pasado se sume a esta. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, chao. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau.